Tenemos la inmensa fortuna de que exista una edición completa, verdaderamente completa, de la obra de Antonio Buero Vallejo. Tan completa que el primer volumen es naturalmente el más grueso, porque Buero Vallejo era ante todo un dramaturgo, un hombre de teatro, y bien, pues esto lo demuestra el primer volumen, que contiene todo su teatro, en edición crítica de Luis Iglesias Feijóo y Mariano de Paco. Tiene 2022 páginas, 2022 páginas de texto, sin índices, no, 2022 páginas. Y el volumen casi suplementario, con sus artículos, ensayos, el ensayo sobre Daudet, pues bueno, tiene solo 1333 páginas, también todas de texto, 1333 páginas. Y verdaderamente es su obra completa, absolutamente completa. Está hasta el texto de un disco de la editorial Aguilar, en el que los escritores se presentaban y hablaban con su propia voz, hablaban por sí mismos, y Antonio Buero Vallejo aprovecha el cambio de cara para sugerir al espectador, al oyente, que se vaya a echarse un piti, que se vaya a fumarse un cigarro para descansar un poco. Lo único que falta, claro, ahora que veo sería su obra gráfica. Eso quizá es, esa es quizá la única carencia. Falta su obra gráfica, pero está toda su obra escrita. ¿Y merece la pena leer la obra completa de Antonio Buero Vallejo? Pues sí, indudablemente sí. Desde luego la obra no dramática la he leído varias veces buscando una cosa que al final no ha aparecido, pero estoy muy contento de haberlo hecho, porque realmente sí, es un gran escritor a pesar de que se estudie en bachillerato, y desde luego tiene obras de teatro geniales que no son Historia de una escalera, que es la que a día de hoy se sigue mandando, se sigue obligando a los alumnos a leerla, porque es una obra de actualidad, porque habla de la reconciliación después de la Guerra Civil. Que, en fin, todo el mundo está pensando en eso, todo el mundo está pensando en la Guerra Civil. Bueno, al final las cosas inactuales se acaban volviendo actuales. Efectivamente, al final, al cabo del tiempo, la Guerra Civil y Franco sí que se ha convertido en un tema de actualidad, pero durante mucho tiempo a los estudiantes Franco no les importaba ni poco ni mucho, y la reconciliación nacional igual, porque era algo que ya se había efectuado. Aparte de eso, como obra simbólica, como obra que representa el macrocosmos en un microcosmos, es una obra muy inferior a la que además es anterior, Our Town de Thornton Wilder. Nuestra ciudad, o más bien nuestro pueblo de Thornton Wilder, es todo lo que Historia de una escalera podría haber sido, pero no es. Para mí es un error profundo insistir en Historia de una escalera, y me alegra mucho ver en las autocríticas y en las valoraciones de Buero Vallejo sobre la tragedia en general, que para él no tiene que acabar mal, sino que la tragedia abre una oportunidad, ofrece una oportunidad, sobre la tragedia en general y sobre sus propias tragedias, y reconoce eso, que le tiene cariño porque es la primera, porque fue muy aclamada, premiada, pero que no es ni de lejos su mejor obra. Y por Dios, es que son más de 2000 páginas y todavía seguimos con lo de Historia de una escalera. ¿Qué hay aquí? Cosas que merecen ser leídas, sino en todo caso, alguien dirá, bueno, se habla de las Menidnas, sí, eso sí está bien, eso sí está muy bien, y ahí está esa idea genial de que Velázquez liberó a su esclavo porque al pintarlo le vio el alma. Eso es una idea genial que afortunadamente sí que algunas veces se cita, pero hay más Buero Vallejo, mucho más allá de Historia de una escalera. Tenemos Las palabras en la arena, en la ardiente oscuridad, esta maravillosa parábola, La tejedora de sueños, esta reinterpretación clásica, La señal que se espera,
casi un cuento de hadas, Madrugada, que tiene una magnífica versión fílmica, El terror inmóvil, Aventura en lo gris, creo que, no sé si tiene también, bueno, ahora, eso es tan fácil como meternos en nuestra querida página IMDb y ver las adaptaciones fílmicas de Vuelo Vallejo. Veamos. Que serán más de las que yo pienso, desde luego. Son 15. Son 15. Historia de una escalera de 1950 por Iquino. No la conocía, pero esto tiene que estar bien. Madrugada, de 1957, Antonio Román. Esto también tiene que estar bien. Creo que es Madrugada la que he visto. En la ardiente oscuridad, 1959, de Daniel Tinaire. No, es que ponga la mano en el fuego. Hay una versión checa, por lo que veo, Dvorné Dami, con guión de Antonio Vuelo Vallejo, Viera Mikulášová, Skridlova y Petr Šefčovič, por lo menos es como está escrito aquí, a lo mejor Šefčovič, no lo sé. Y bueno, esto, no sé, me coge de sorpresa. 1967, Checoslovaquia, además no es para la República Checa, o sea, no es para la parte bohemia, no es para la parte checa, es para la parte eslovaca, está en eslovaco y se emite desde Bratislava, la televisión checoslovaca de Bratislava. Primera noticia. Evidentemente tiene que ser Dvorné Dami, las damas de corte, las meninas, esto tiene que ser las meninas. Teatro de bueno, hay una representación de algo de Vuelo Vallejo en Teatro de Siempre, 1970, pero no dicen la obra, otra en Noche de Teatro, 1974, otra en el Teatro, 1977. Todo esto está por fuerza en el archivo de Radio y Televisión Española. Luego hay una versión finlandesa de La Fundación, de 1982, Se tie, dirigida por Seppo Wallin, con guión de Matti Brocerus y Tupuna Vaisi. Primera noticia, o sea, no me constaba esto. Luego hay una versión, no sé, danesa, supongo que también de La Fundación, Stiftelsen, esto es La Fundación, dirigida por Kaspar Rostrup, con guión de Iben Hasselbalch. ¿Y esto de dónde es? Dinamarca, sí, Dinamarca. Sí, luego otra función en la comedia dramática española, Esquilache de 1989, sobre un soñador para un pueblo. Grandísima película de Josefina Molina, aunque es cierto que esa escena que yo admiré tanto porque me chocó, ese cuadro de Luis Paret de Carlos III comiendo en su corte, que Josefina Molina vuelve enormemente ruidoso porque están los perros ladrando, los cortesanos hablando, y me dijo con muy buen tino el pintor Jacobo Alcalde Gibert, con el que visité el cuadro en una exposición de Paret, que los perros de caza son muy silenciosos. Son los pequeños, los gozquecillos estos de los que dice Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellano-española, que dan enojo a los vecinos y que duermen de día y ladran de noche y tienen a todos. Pero los perros de caza, los perros grandes, son silenciosos, así que es una escena chocante, pero en el fondo incorrecta, y nadie iba a estar ahí hablando ante Carlos III. No, es chocante y eso está bien, pero está mal interpretada, está mal traducida a imágenes audiovisuales. Pero es una película, como todas las de Josefina Molina, con muchos méritos indiscutibles y que se beneficia muchísimo de la imaginería de Goya. Hace cuadros vivientes no solo de Paret, sino de Goya. El propio motín pues es una imagen goyesca, y es una gran película, muy recomendable, con grandes actores, con un Fernando Fernán Gómez que da unos discursos que yo a veces he puesto en clase.
primera función, otra función, y luego representaciones teatrales varias. Estas son las adaptaciones cinematográficas. Efectivamente está adaptada a Historia de una escalera, Madrugada en la ardiente oscuridad, Las meninas en eslovaco. O sea, lo que no está, o sea, sí está Madrugada, pero no está... ¿cuál era? Aventura en lo gris, eso es, Aventura en lo gris parece que no está adaptada. Vale, bien. Por supuesto que hay una, también imagino que habrá una sección de como él mismo, y hay 12 documentales, bueno, documentales, también sale como actor junto a Luis Buñuel en Llanto por un bandido, pero imagino que como, no, claro, pero no sale como él mismo, sale como actor, y aquí está, reparto, claro, reparto, vamos a ver, en 2 películas, Llanto por un bandido y El arte de vivir. Y como él mismo en 12 documentales, pero claro, como siempre el más destacable es A Fondo, es el programa A Fondo con Soler Serrano. También se ve que grabó un epílogo, que era un programa necrófilo de Canal Plus en el que los grandes personajes hablaban para que la entrevista se emitiera después de muertos. Bueno, también aparece, sí, en Tertulia con Fernando Fernán Gómez. También aparece en Tertulia con Fernando Fernán Gómez, muy reposado, muy pausado, como siempre. Y me choca que no veo aquí, o sea, aparece en TV Palco, 24 imágenes por segundo, Tertulia con, Esta noche, bla, 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 La bola de cristal, Estudio abierto, La memoria fértil, La palmera, Día a día, con María Teresa Campos, Lo más plus, epílogo, pero no aparece... No aparece con Soler Serrano, y yo estoy convencido de que si busco A Fondo Buero Vallejo, sí, hay un A Fondo de Buero Vallejo, que es lo más recomendable. O sea, IMDb no es perfecto ni poco ni mucho, en absoluto. Bueno, pues estábamos viendo las otras obras que no son ni Historia de una escalera, ni Las meninas. La señal que se espera, decíamos, Casi un cuento de hadas, Madrugada, con adaptación fílmica, El terror inmóvil, Aventura en lo gris, sin adaptación, por lo que he visto, aunque claro, tampoco salía él a fondo, Irene o el tesoro, Hoy es fiesta, Una extraña armonía, Las cartas boca abajo, Un soñador para un pueblo, con la famosa adaptación cinematográfica, Las meninas, que tiene una adaptación en un estudio abierto, sí que tiene adaptación teatral, en blanco y negro, El concierto de San Ovidio, la doble historia del doctor Valmy, El tragaluz, Mito, El sueño de la razón, Llegada de los dioses, La fundación. Quizá la fundación, bueno, sí, lo hemos visto, versión eslovaca, eslovaca creo, no, eslovaca era Las meninas, bueno, versión finesa seguro. Y bueno, en fin, que la fundación, que tiene mucho de metáfora kafkiana, es una de las obras más apreciadas, desde luego en el extranjero, y una de las más notables del teatro de Buero Vallejo, y sin embargo aquí seguimos con Historia de una escalera. Jueces en la noche, Caimán, Diálogo secreto, Lázaro en el laberinto y, por último, Música cercana. Abulta bastante, pero a mí, claro, en el teatro hablan solo los personajes, no habla el autor. Y al igual que me ocurre con Beckett, el autor acaba siendo una figura críptica, porque él no habla, hablan los personajes, y por eso es siempre de agradecer infinitamente tener las palabras del autor. Y aquí tenemos, pues, bien mirado casi todo, porque ya puestos podrían haber reproducido las intervenciones televisivas, estas 12 intervenciones televisivas, en realidad más, porque está la entrevista de A Fondo, pero bueno, está el disco de Aguilar, eso es bastante exhaustivo, Aquí tenemos bueno, vamos a ver qué contiene. 3 sonetos en la lluvia, claro, la poesía, sí, empieza por la poesía, lo que pasa es que yo a veces lo he leído al revés.
3 sonetos en la lluvia, porque he querido ir en orden cronológico y sin embargo mal hecho. No es un volumen en el que todas las obras estén en orden cronológico, sino que tienen un orden temático. Primero está la poesía, pues lo que era de esperar, a Velázquez, a Gerardo... Bueno, esto no era tan de esperar. A Velázquez, a Rafael Alberti, las pinturas negras, a Joan Miró, bueno, en fin, poesía vinculada con la pintura, que es otra cosa que he hecho en falta. Pues no está su obra pictórica, por ejemplo, su famosísimo retrato de Miguel Hernández, no hace falta porque está por todas partes, pero no conocemos mucho del resto de la obra. Ensayos y artículos, 2 libros, Gustavo Doré y 3 maestros ante el público. Luego una serie de textos autobiográficos, artículos e intervenciones sobre su teatro, las autocríticas, ensayos, artículos e intervenciones sobre el teatro, no sobre su teatro, artículos, prólogos y ensayos sobre escritores y artistas, ensayos y artículos de opinión, pero claro, esto es muy lábil, es una diferencia muy difusa, porque evidentemente cuando habla del mismo, habla de su teatro, y cuando habla de su teatro también habla del teatro, y cuando opina sobre cualquier tema puede acabar hablando sobre literatura. Yo hubiera preferido un orden cronológico. Bueno, es que está claro, en ensayos y artículos de opinión, ¿cuáles son los temas? Captación intelectual del arte pictórico por un ciego, pues esto es estética, es pintura. Literatura y educación, es estética en muchos sentidos, pero claro, también es pintura. Literatura y educación, este sí que es un tema que se sale más sobre la pena de muerte, sobre la política, sobre la tortura, nunca más torturar, de acuerdo, en homenaje a Pablo Iglesias, el futuro de España, vale, estos son temas más generales, pero al final siempre se acaba yendo a la literatura, porque, por ejemplo, usa, y además como título, una frase de Don Quijote. Y por último, esta sección tan... que a lo mejor aquí no está todo lo que escribió Buero Vallejo, pero da la sensación de que sí lo está con esta sección de varia, tan variopinta. El Rincón del Arrepentido, Descubrimiento del Mediterráneo, Manuel Aguilar, carta al director de El País, carta al director de Opinión sobre los Beatles, carta al director de ABC, carta al director de Ya, pregón de las fiestas de San Isidro de 1983, Mi Bilbao, discurso de inauguración de la Plaza Antonio Buero Vallejo, aclaración, carta al director de ABC en defensa del niño, la europea, ciudad de Alicante. Pues no, claro, hay cosas mucho más dignas de aparecer en un apartado de varia que no están aquí, como eso del disco. Eso de, hola, soy Antonio Buero Vallejo. Que bueno, no sé en qué sección la habrán metido, seguramente, claro, sí, tenemos un poco de lógica, pero no siempre hay que fiarse de la lógica, estará en la sección autobiográfica, intervenciones sobre el teatro, en torno a mi teatro, vamos a ver, sobre la violencia en mi teatro, no, aquí está, textos autobiográficos, pues será, hay una intervención que se llama Me llamo Antonio Buero Vallejo, pues será esto, 290, supongo, digo yo, 290. Sí, texto grabado por el autor en el disco titulado Me llamo Antonio Buero Vallejo, Madrid, Aguilar, 1964. Y dice, la pausa o entreacto a que se alude en mitad del texto coincide con el cambio de cara del disco. Y efectivamente, eso, vamos a ver, dice... Bueno, empieza diciendo, me llamo Antonio Buero Vallejo, nací en Guadalajara el 29 de septiembre de 1916. De muchacho creí descubrir los valores de la juventud. Ahora, como es natural, me pasmo de lo tonto que era entonces y encuentro que los de la madurez son los más auténticos. Dentro de unos años, lo sospecho ya, quizá descubra que también estaban llenos de engañifas y que, a fin de cuentas, la vejez es la que nos proporciona los últimos hallazgos. Bueno, y el cambio de cara... pues vaya, habla bastante más de lo que yo me esperaba. No se me oculta delante dicho. Vamos a ver. ¿Cómo empiezan los párrafos? En mi país dicen soy un dramaturgo estimado. Suelo preguntarme a menudo que por cuántos años lo seré todavía. Estimado lo es, leído no, porque si no, no seguiríamos con la lectura obligatoria de Historia de una escalera.
Historia de una escalera, va al grano. Inauguró venturosamente mi carrera teatral en 1949, pero no me hice ilusiones, aquello lo sabía bien, no era más que el comienzo de una batalla muy difícil. La batalla continúa y aunque durante su desarrollo algunas otras obras mías hayan hecho olvidar aquel primero y ya lejano éxito, todavía hay contumaces de la inercia mental, o acaso de pasiones menos confesables, obstinados en afirmar que desde mi primera obra nada he vuelto a escribir que merezca la pena. Y que como aquella primera tampoco era gran cosa, vengo a resultar, como escritor, un distinguido imbécil. Gajes del oficio. Bueno, si no fuera, hay mucha gente sana, escribir pues no se me oculta, con independencia de los perfiles asainetados. La de Brecht, pues no veo dónde está la pausa. Quizá no al principio de un párrafo, sino al final de otro. La falacia de la fama. Es que claro, ¿dónde está el cambio de cara? La vida no es solo eso. Si no fuera, bueno, siguiendo con lo de gajes del oficio, si no fuera por las espontáneas adhesiones que su labor recibe, estas hostilidades abatirían tal vez al escritor que las soporta. Yo incluso, claro, son hostilidades en socapa de elogio, porque qué bien está Historia de una escalera, es un clásico, vamos a hacer que los niños lean Historia de una escalera. Y el resto de la obra, bah, eso no... eso es un... con pelos. Eso no importa. Especialmente... Me salto bastantes cosas. Especialmente matizado en casos como el mío, se traduce en hechos como el siguiente. Mientras nunca, ni por casualidad, se le reprocha a la literatura ligera y divertida que la vida no es solo eso, al dramaturgo decidido a abordar con mejor o peor mano la glosa escénica de nuestras imperfecciones colectivas e individuales, se le recuerda con grave o desdeñoso tono que la vida no es solo eso. Y son innumerables las personas que, con tal de no admitir que la vida también es eso, prefieren sospechar que el dramaturgo padece úlcera de estómago. ¿Cuántas veces he tenido que oír, y aún oigo, exclamaciones de asombro como la siguiente? Pero, señor Buero, yo no creía que usted supiese reír. Ridículo, ¿verdad? Pues lo peor es que hay quien lo dice de buena fe. Bueno, se me está acabando el... No del todo, pero no encuentro el cambio de cara. Pero vamos, que esto es más que recomendable y más que deseable, porque el dramaturgo, pues eso, ha de expresarse por los personajes, pero queremos saber también qué se oculta, y desde luego en este texto autobiográfico lo deja bastante claro. Eso sí, no acabo de encontrar la parte de vamos a echarnos un piti, con diferencia de los... Esto no es... Escribir con honestidad, público ideal, escalera de carrera. Cuando hace ya años cierta deliciosa muchacha me felicitó por ser el autor de La escalera de caracol, que tanto le había gustado, descubrí para siempre la falacia de la fama. Pero pobre hombre, qué tormento es que a uno lo recuerden por la primera obra y luego piensen que todo lo demás es basura. Bueno, pues no encuentro la invitación, que por cierto tiene un precedente espantoso, aquí es una cosa simpática, pero tiene un precedente espantoso en el prólogo de Julio Gómez de la Serna a su traducción, también espantosa, de Oscar Wilde, que absurdamente, pero claro, no había justificación ninguna, absurdamente también anima al lector a echarse un piti, a echarse un cigar, y encima no se calla ni... Ah, sí, aquí está. No se calla ni debajo de agua, se lo echa con el lector. Es una cosa espantosa y ridícula. Absolutamente, además, extemporánea. Sí, aquí está. No se me oculta que todo lo antedicho, importante para mí por ser su protagonista, carece probablemente de importancia objetiva. Concluyo aquí con estas menudas confidencias y les invito, como en los entreactos, a la pausa de un cigarrillo.
Después, si mi voz no les aburre, hablaré unos minutos más de mi teatro y del teatro en general, que es mi vida. Pero ya no les hablaré de mi vida. Bueno, pues es lo que decía, páginas autobiográficas, páginas del teatro, se está todo entrelazado. Y luego, al cambiar la cara, decía: con independencia de los perfiles asainetados o tragicómicos o de cualquier otro tipo que pueda presentar mi teatro, creo que casi todo él se atiene a una problemática general de carácter trágico. Pero esta calificación me obliga a reiterar lo que ya he dicho en otras ocasiones acerca del significado real de lo trágico, según yo lo entiendo. Pues, para el hombre medio de cualquier sociedad, la tragedia afirma fatalidades insolubles y viene a cimentar por ello concepciones literarias de signo pesimista, negativo y destructor. Lo cierto es lo contrario. Desde su origen, el último sentido del género trágico se nos revela abierto, no cerrado. Esto es muy importante, y ahora que se me está acabando la cara del disco, recuerdo que otra cosa que debemos agradecer mucho es que nos revele sus fuentes. De hecho, él se esforzó por ver cuáles eran las fuentes de los intereses creados de Jacinto Benavente, y descubrió en una revista carcelaria que recordaba y que había leído cuando estaba en la cárcel, que había confesado en esa revista carcelaria que su inspiración era el gato con botas, a pesar de que se le daban fuentes mucho más complejas y altisonantes. Lo mismo ocurre con su teatro, en el que la luz es un símbolo de salvación y los ciegos una metáfora de los que... bueno, está el refrán de no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay una referencia continua a los ciegos, a la luz como salvación. Claro, al fin y al cabo es un pintor. Y reconoce, confiesa, que una fuente importantísima para esta imagen de los ciegos es Herbert George Wells, especialmente el cuento En el país de los ciegos, y le da la razón, y concuerda con Borges. Él cita a Borges diciendo que los libros de Herbert George Wells fueron los primeros que leyó y seguramente serán también los últimos, y Bueno Vallejo está de acuerdo, está plenamente de acuerdo con esa influencia de Wells y de otros elementos de la literatura de ciencia ficción, de literatura que generalmente se tiene como popular, poco prestigiosa. Y no, realmente, si alguien se pregunta si En el país de los ciegos tiene que ver con esta soteriología de la luz de Antonio Bueno Vallejo y sus ciegos, pues sí, decididamente sí, y con una modestia ejemplar lo reconoce. Bien, como digo, pues no cabe sino felicitarnos de que nos sea tan absolutamente fácil presentar la obra de este gran escritor, tan maltratado por quienes obligan a leer su primera obra prescindiendo de todas las demás, que sin duda alguna son mucho mejores, más iluminadoras, más originales y más ricas en todos los aspectos.